ahora hablar sobre una teoría de suyo muy importante, que es la teoría de la imputación objetiva. Esta teoría es una construcción moderna, aproximadamente en 1970, por Klaus Roxin. Roxin y Günther Jacobs son tratadistas alemanes de la escuela funcionalista. Roxin de la escuela teleológica final racional y Jacobs de la escuela más radical, el normativismo sistémico. La teoría de la imputación objetiva se estudia dentro de la tipicidad, ¿no? La construcción de esta teoría indiscutiblemente constituye un cambio del sistema de la teoría del delito, basado en el concepto causal de acción como reacción al sistema finalista, porque justamente Roxin es un tratadista que combate al finalismo de Belzer, al finalismo ontológico de Belzer. El finalismo, según Roxin, no consigue con el criterio de la finalidad ontológicamente fijado, según ellos no consiguen, resolver los problemas que surgen en el marco del nexo objetivo entre acción y resultado. Los defensores de la teoría de la imputación objetiva proponen la utilización de una serie de criterios normativos mediante los cuales se pretende, además, la atribución de un determinado sentido social típico que darían contenido a la doctrina general de la imputación objetiva. Los criterios de esta teoría descansan sobre el sistema funcionalista teleológico del derecho penal, que es una tendencia doctrinaria, como dije anteriormente, que está en contradicción con el sistema neoclásico y con el sistema finalista creado por Hans Belzer. La corriente funcionalista ataca fundamentalmente al punto de partida del finalismo. Según ellos, es decir, según su creador fundamental, que es Roxin, la formación del sistema jurídico penal no puede vincularse, dice Roxin, a realidades ontológicas previas, a la acción, causalidad, estructuras lógicos objetivas, etc. Ahora bien, el supuesto lógico de la imputación objetiva es que el sujeto activo cree o aumente un riesgo más allá de los límites permitidos. Por eso es que se afirma que existe imputación objetiva cuando la conducta realizada por el sujeto crea un riesgo no permitido o aumenta uno ya existente, más allá de los límites permitidos, y como consecuencia de ello ocasiona un resultado penalmente relevante que está dentro del ámbito de protección de la norma. Ahora bien, a través de esta teoría se puede determinar, y esto es lo que busca justamente, se puede determinar con precisión cuándo la lesión a un bien jurídico en materia penal, en el área penal, cuando la lesión a un bien jurídico debe ser considerado como la obra de un determinado sujeto, y cuando dicha afectación a ese bien jurídico es solamente el producto de la simple casualidad. Indiscutiblemente, la teoría de la imputación objetiva representa en la actualidad una gran transformación en la teoría del delito, especialmente en el marco de la tipicidad. Como dijimos anteriormente, esta teoría se estudia doctrinariamente dentro de la tipicidad y hoy por hoy está ampliamente acogida en Colombia, en el Perú, etc. El objeto es la configuración del nexo objetivo que ha de existir entre acción y resultado para que pueda confirmarse la responsabilidad del autor por la lesión del bien jurídico protegido. Consecuentemente, y esto es importante recalcarlo, para el sistema funcionalista se entiende por imputación objetiva al conjunto de elementos normativos, escúcheseme bien, al conjunto de elementos normativos que sirven para regular el nexo causal, que a su vez pertenece a la parte objetiva de la tipicidad. La nueva categoría de responsabilidad penal se compone por la culpabilidad, entendida como reprochabilidad, y la necesidad de pena que se requiere para el caso concreto. Vale la pena hacer hincapié que doctrinariamente desde el sistema causalista, el sistema
positivista, el neoclásico, el sistema clásico, el sistema finalista y hasta el sistema funcionalista, se ha considerado el delito como una acción típica, antijurídica y culpable. Ahora bien, para Roxin, y sabemos que doctrinariamente el injusto penal es la acción típica antijurídica, pero para Roxin ya él modifica la concepción de la culpabilidad como reprochabilidad y da a entender un nuevo ingrediente de contenido funcional, de acuerdo con la misión que persigue el derecho penal con respecto a la culpabilidad, porque dice que en la culpabilidad se debe estudiar un nuevo aspecto, que es el sentido de la responsabilidad del individuo con respecto al orden social. Ahora bien, para la teoría de la imputación objetiva, un resultado típico debe imputarse al autor, y ahí es que va el meollo del tema. Debe imputarse un resultado típico al autor si se verifica, oídme bien, si se verifica que con su acción se elevó el nivel de riesgo permitido, siendo concretizado dicho riesgo en un resultado que a su vez pertenece al ámbito de protección de la norma penal. La teoría que estudiamos tiene básicamente por objeto que en todo tipo penal existen cualidades objetivas. Se parte de dos ideas básicas. La primera idea: el resultado solo debe ser imputado cuando la acción generadora del peligro sobrepase el riesgo permitido, como lo hemos dicho. Y segundo, se contextualiza el riesgo permitido como la determinación descontextualizada de ámbito de responsabilidad, de riesgo, comportamientos peligrosos que están dentro del ámbito de la libertad de los ciudadanos. Ponemos un ejemplo que los doctrinarios lo utilizan siempre: el automovilista que se comporta conforme a las reglas del tránsito y a pesar de ello se ve envuelto en un accidente en el que muere una persona. No es que haya matado en el sentido del tipo sin dolo o sin culpa, sino que no ha matado en el sentido del tipo objetivo, ya que el tipo no prohíbe conducir conforme a las reglas del tránsito, y ello con independencia de cuál sea la representación psíquica del sujeto. Esto significa que así el sujeto se haya representado la posibilidad de matar y realmente mata, el comportamiento no es típico por cuanto no llena las exigencias del comportamiento del tipo objetivo. Ahora bien, ¿cuándo se traspasa el ámbito del riesgo permitido? En los delitos de lesión, para que la acción sea considerada como típica, es preciso que ex ante sea previsible que la acción causaría el resultado. Toda actividad humana, sabemos, genera riesgos, comportamientos peligrosos, pero tolerados. Y nuestra doctrina, la doctrina de la imputación objetiva, ha demostrado inequívocamente que solo aquellos comportamientos que crean un riesgo jurídicamente desaprobados, porque van más allá del nivel del riesgo permitido, pueden ser objeto de valoración jurídico-penal. Es que solo los comportamientos desaprobados por el sentido de la norma pueden conformar la materia de prohibición en materia penal, pueden ser considerados típicos. Así, si el comportamiento ha creado un peligro, pero ese peligro no ha sido el que la norma ha querido desaprobar, faltaría ya el presupuesto básico para formular el juicio de imputación. En resumen, ¿cuáles son los fundamentos teóricos de la doctrina de la teoría de la imputación objetiva en la versión de Klaus Roxin? El objetivo básico de esta teoría es la atribución, como resumen lo vamos a establecer, es la atribución de un determinado sentido social típico a la acción mediante una serie de criterios normativos que esencialmente son: un resultado solo es objetivamente imputable cuando la acción causante del mismo ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado o típicamente relevante o no permitido, que se ha realizado en un resultado típico que pertenezca al ámbito o fin de protección de la norma infringida. En la actualidad, y esto es importante establecerlo, es un concepto dominante en la doctrina penal que un resultado solo será imputado objetivamente cuando se ha realizado en él el riesgo jurídicamente no permitido
creado por el autor. El criterio del riesgo permitido, especialmente del riesgo en derecho penal, es unánime en los diferentes autores de esta doctrina, que si bien ha tenido sus detractores, como por ejemplo mi gran amigo Luis Gracia Martín, finalista, él es un detractor de la teoría de la imputación objetiva. Ahora bien, esta teoría ha tenido sus ingredientes, ha tenido sus desarrollos y hasta cierto punto, a mi juicio, totalmente diferentes con respecto a la teoría y a los ingredientes o requisitos del riesgo permitido que le establece Roxin con respecto a la versión que de Günther Jacobs. Jacobs ya nos habla, porque bueno, él sigue la teoría funcionalista sistémica sociológica de este gran alemán que fue Luhmann, Nicolás Luhmann. Jacobs introduce el criterio de la teoría de los roles, el criterio de la provisión de regreso, el criterio del principio de confianza, que son una serie de ingredientes o requisitos a la teoría de la imputación objetiva en versión de Günther Jacobs. Vale la pena también indicar, aunque de una manera muy somera, que ese gran gigante del derecho penal latinoamericano, que es Eugenio Raúl Zaffaroni, él en su tratado de derecho penal y en su manual se muestra totalmente contrario a la teoría de la imputación objetiva. Sí. Es importante señalar que la teoría de la imputación objetiva en la versión de Günther Jacobs, a mi juicio, es totalmente diferente con respecto a la versión de Klaus Roxin. Roxin habla, pero en ambos, eso vale la pena indicarlo, en ambos, esta doctrina se estudia dentro de la teoría jurídica del delito, lo ha considerado la dogmática jurídico-penal en la tipicidad. Como sabemos, el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Pero la versión de Günther Jacobs, que añade elementos como por ejemplo el principio de confianza, la teoría de los roles, la prohibición de regreso, son a mi juicio totalmente diferentes con respecto a la versión de Klaus Roxin, porque Roxin se centra en su desarrollo teórico de esta doctrina en establecer que la base fundamental de la incriminación penal es la elevación del riesgo no permitido en el sujeto activo. Continuaremos desarrollando la teoría de la imputación objetiva en la versión de Klaus Roxin y fundamentalmente en la versión de Günther Jacobs, que como dije anteriormente, tiene elementos diferentes. Y además también vamos a establecer los parámetros teóricos de la oposición que hace Luis Gracia Martín, gran tratadista español, amigo mío, y Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema, de Argentina, quien en su tratado de derecho penal también se muestra abiertamente opositor a la teoría de la imputación objetiva.